Recibe el Espíritu Santo. Recibe el Espíritu Santo. Recibe el Espíritu Santo. Recibe el Espíritu Santo. Bebe de las aguas. Bebe de las aguas. Predicando a las Naciones. Escucha la voz de Dios a través de los pastores de la ciudad. El contenido de este programa es responsabilidad del pastor invitado. Comenzamos. Buenos días. Les habla el pastor Sergio Murillo de Predicando a las Naciones. Lo recibo con gusto, hermanos. En este momento, hermanos, vamos a ponernos en presencia del Señor. Padre Celestial, una vez más estamos delante de tu presencia, dándote toda la honra, toda la gloria, todo el poder, toda la alabanza, porque tú eres el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de todos nosotros. Tú hiciste el cielo y la tierra, todo lo visible y lo invisible, todo fue hecho por ti y para ti. Que tu Espíritu Santo, que es el Ruach HaKodesh, nos llene a todos los radioescuchas para poder entender este tema que vamos a ver sobre la mujer y el dragón. A veces es difícil de entender, pero vamos a ver esto escatológicamente para entender qué es lo que nuestro Dios quiere decirnos en este tema. Gracias, Señor, por darnos este discernimiento. Todo eso te lo pido en tu santo nombre. Amén, amén y amén. Hermanos, y en esta oportunidad vamos a seguir viendo temas escatológicos. A veces es difícil de entenderlo porque hay varias versiones. Muchas veces dicen que la mujer es la Virgen María y hay otros que dicen otras cosas, pero lo vamos a ver primeramente, hermanos, dónde viene lo de la mujer y el dragón. Vamos a irnos al libro de las Revelaciones, que es Apocalipsis, capítulo 12, versículo del 1 al 5, para ir viendo lo que dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Estaba encinta y gritaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Otra señal también apareció en el cielo, con un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas tenía 7 diademas. Con su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo.
Tan pronto como naciera, ella dio a luz a un hijo varón que va a regir a todas las naciones con barra de hierro, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Pero vamos a ir identificando, hermanos, a los protagonistas de la mujer y el dragón para ver quiénes son. Primeramente, hermanos, la mujer, sin duda alguna, la mujer aquí representa al pueblo de Israel, hermanos. Comparemos con el sueño de José, que está fuera, vendido por sus hermanos a Egipto. Las 12 estrellas simbolizan las 12 tribus de los hijos de Jacob. Pero vamos a verlo con la palabra del bendito para ver cómo es lo de José, hermanos. En Génesis capítulo 37, versículos del 9 al 11, dice la palabra de Dios: después tuvo otro sueño y lo contó a sus hermanos. Les dijo: he tenido otro sueño, soñé que el sol, la luna y las 11 estrellas que se inclinaban hacia mí, y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre lo reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia. Mas su padre meditaba en esto. Entonces, ¿qué quiere decir esto, hermanos? Que el sol representa al patriarca Jacob, quien después fue llamado Israel, en tanto que la luna simboliza a la matriarca de la nación del pueblo hebreo, hermanos, que viene siendo Raquel, quien fue la madre de José el soñador, hermanos. Pero aquí es donde viene mucho la confusión, hermanos, porque muchos teólogos católicos inventaron la absurda doctrina, hermanos, que la mujer que aparece en este pasaje de las Escrituras sería la Virgen María. Y ya lo vimos, hermanos, que verdaderamente quien es la mujer es el pueblo de Israel. Aleluya. Ahora vamos a ver quién es el Hijo, hermanos. El Hijo obviamente es el Mesías, es Jesucristo, Yahshua Mashiach, hermanos. Pues cuando el Mesías nació, Herodes intentó matarlo, inspirado ¿por quién, hermanos? Por Satanás. Pero ¿dónde podemos verlo, hermanos? Lo podemos ver en el Evangelio Mateo, capítulo 2, versículos del 13 al 18. Dice la palabra de Dios: después de que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto, y permaneceré allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén de Judea y todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: voz fue oída en Ramá, gran lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque padecieron. Entonces vemos, hermanos, que el Mesías fue protegido por su Padre, nuestro Dios, hermanos, para que gobierne Israel y a las naciones. Pero también, hermanos, podemos verlo en el Salmo 2, versículos del 7 al 9. Dice la palabra de Dios: yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia
las naciones, y como posesión tuya todos los confines de la tierra. Las quebrantarás con barra de hierro, como vasija de alfarero, las desmenuzarás. Entonces estamos viendo, hermanos, que el Hijo es Yahshua Mashiach, nuestro Señor Jesucristo. Entonces ya vimos que la mujer verdaderamente no es la Virgen María, como dicen los católicos. Ya nos dimos cuenta, hermanos, que es el pueblo de Israel. El Hijo es el Mesías, Yahshua Mashiach. Ahora vamos a ver quién es el dragón, hermanos. Sin duda, el dragón, hermanos, es Satanás, el mentiroso y acusador. Pero ¿dónde lo podemos ver, hermanos? En el libro de las Revelaciones, en Apocalipsis, capítulo 12, versículo 9. Dice la palabra de Dios: y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llamaba Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y a sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, hermanos, el diablo, tras el arrebatamiento de la iglesia y la represalia por todo esto, provocará una guerra, hermanos, atroz en el cielo. ¿Y dónde va a ser esto de la guerra en el cielo, hermanos? Lo podemos ver en Apocalipsis capítulo 12, versículos del 7 al 9. Dice la palabra de Dios: entonces hubo una guerra en el cielo, Miguel y sus ángeles lucharán contra el dragón. Luchará el dragón y sus ángeles, pero no prevalecerán, ni se hallará lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente en el cielo, y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llamaba Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces estamos viendo, hermanos, que efectivamente Satanás, el diablo, es el dragón. Aleluya, gloria a su nombre. Aleluya. Pero podemos ver, hermanos, que el mismo Juan describe que el diablo en su rebelión seducirá a la tercera parte de los ángeles. ¿Dónde lo podemos ver, hermanos? En Apocalipsis capítulo 12, versículo 4. Dice la palabra de Dios: su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Pero será, hermanos, derrotado y echado del cielo para que atormente a la humanidad a la tierra. ¿Dónde lo podemos ver, hermanos? En Apocalipsis capítulo 12, versículos del 10 al 11. Dice la palabra del Eterno: entonces oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos, que menospreciaban su vida de la muerte. Entonces lo podemos también ver, hermanos, en Daniel, profeta Daniel, capítulo 8, versículo 10. Creció hasta llegar el ejército de los cielos, y la parte del ejército de las estrellas se echó por tierra y las pisoteó. Entonces vemos, hermanos, que también hay persecución feroz contra la nación de Israel. Lo que se narra en este capítulo, hermanos, en sí es la gran tribulación, los últimos 3 años y medio de la semana 70 del profeta Daniel, en la que el pueblo judío soportará una cruel masacre en manos del anticristo. ¿Y dónde lo podemos ver, hermanos? En Apocalipsis capítulo 12, versículos 6, también el 13 y el 17. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. La mujer huyó del desierto, donde tenía un lugar preparado por Dios
para ser sustentado ahí por 1270 días. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz a un hijo varón. Y luego dice, pero le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, salvación milagrosa como en Egipto, que volará delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, que quiere decir, hermanos, 3 años y medio. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua en un río, para que fuera arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y se tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacerle guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra los que guardaban los mandamientos de Dios y tienen su testimonio en Jesucristo, que es Yahshua Mashiach. El agua, hermanos, de este capítulo representa una corriente de odio contra los judíos nunca antes vista, hermanos. ¿Y dónde lo podemos ver, hermanos? Con el profeta Daniel, capítulo 11, versículos 22. Dice la palabra de Dios: las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como una inundación de aguas, será del todo destruido junto con el príncipe del pacto. Pero también lo podemos ver con el profeta mesiánico, hermanos, en Isaías capítulo 29, versículos del 1 al 5. Dice la palabra de Dios: ay de Ariel, ciudad donde habitó David, añadid un año a otro, las fiestas sigan su curso, mas yo pondré a Ariel en apertura y será desconsolada y triste, y será a mí como Ariel, porque acampe contra ti alrededor, y te sitiaré con campamentos y te levantaré contra ti baluartes. Entonces serás humillada, hablarás desde la tierra, y tu habla saldrá del polvo, y será tu voz de la tierra como la de un fantasma, y tu habla susurrará desde el polvo, y la mansedumbre de tus enemigos será como un polvo menudo, y la multitud de tus fuertes como tomo que pasa, y será repentinamente en un momento. Entonces, hermanos, vamos a ver que también están los dolores de parto, que viene, hermanos, son los tiempos de mucha angustia para Israel hasta que la nación dé a luz su rendición final. ¿Y dónde lo podemos ver, hermanos? En el primer evangelio, en Mateo 24, versículos del 8, 10 y 13, hermanos. Dice la palabra del Eterno: y todo será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes a causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y serán entregados unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Pero también lo podemos ver en el segundo evangelio, hermanos, en Marcos capítulo 13, versículos 17. Mas hay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días. Aleluya. Entonces ya lo estamos viendo, hermanos, que efectivamente la mujer y el dragón a veces no es tan fácil de entenderlo, hermanos, pero para eso estamos, para enseñar. Pero vamos a ver el capítulo completo, hermanos, para seguir entendiendo lo de la mujer y el dragón. Viene en Apocalipsis capítulo 12, versículos del 1 al 17. Dice la palabra de Dios: apareció en el cielo una gran señal de una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas.
y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regía con barra de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer oyó del desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que ahí le sustentaren por 1270 días. Después hubo una gran batalla en los cielos. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llamaba Diablo y Satanás, el cual engañaba al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, para que así fue lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos, y no menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra, y de ellos que hay moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y le dieron a la mujer las 2 alas de gran águila, para que volase delante de la serpiente del desierto, a un lugar donde fue tentada por su tiempo, y en tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer del agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra huyó la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río del dragón que había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, y se fue a hacer gran guerra contra el resto de la descendencia de ella, con los que guardaban los mandamientos de Dios, que tiene el testimonio de Jesucristo. Entonces, efectivamente, hermanos, estamos viendo que la mujer y el dragón, hermanos, ya vimos cómo identificar a sus protagonistas. La mujer, sin duda, hermanos, representa al pueblo de Israel. Por eso lo comparamos con el sueño de José el soñador, que viene en Génesis 37, versículos del 9 al 11. Dice la palabra de Dios: después tuvo otro sueño y lo contó a sus hermanos, y les dijo: he tenido otro sueño, soñé que el sol y la luna y las 11 estrellas se inclinaban hacia mí. Y lo contó con su padre y sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Entonces, hermanos, la mujer es el pueblo de Israel. El sol representa al patriarca Jacob, quien fue después llamado Israel, que significa príncipe, en tanto que la luna simboliza a la matriarca de la nación del pueblo hebreo, que en este caso era Raquel, quien fue la madre de José el soñador. Pero como les mencionaba, hermanos, muchos teólogos católicos inventaron la absurda doctrina de que la mujer de este pasaje de las Escrituras fue la Virgen María. Pero ya lo vimos, hermanos. Entonces la mujer es el pueblo de Israel, el sol representa al patriarca Jacob, y
la matriarca, hermanos, de la nación del pueblo hebreo es Raquel, que es la madre de José el soñador. El hijo, hermanos, obviamente es Yahshua Machía, que es Jesucristo, que como ya lo vimos, fue el Mesías, que lo vimos en Mateo capítulo 2, versículos del 13 al 18. Pero vamos a verlo, hermanos. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto y estuvo allá hasta que la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén de Judea y todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: voz fue oída en Ramá, gran lamentación, lloro y gemido Raquel, que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque padecieron. Entonces vemos que el Mesías, hermanos, fue protegido por su Padre nuestro Dios para que gobierne Israel y a todas las naciones. Aleluya. Pero también podemos ver lo del Mesías, hermanos, en el Salmo capítulo 2, versículos del 7 al 9. Dice la palabra de Dios: yo publicaré el decreto de Jehová que me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con barra de hierro, con vasija de alfarero los desmenuzarás. Aleluya. Y vemos, hermanos, que el dragón efectivamente es Satanás. Entonces ya vimos, hermanos, que la mujer es el pueblo de Israel, el sol es el patriarca Jacob, el Mesías es Yahshua Machía, que es nuestro Señor Jesucristo, y el dragón, hermanos, es Satanás, que es el mentiroso y el acusador, que lo vimos, hermanos, en Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Dice la palabra: y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llamaba Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces vemos, hermanos, que el diablo, después del arrebatamiento de la iglesia, en represalia a esto, provocará una guerra atroz en el cielo, que lo vemos, hermanos, en Apocalipsis capítulo 12, versículos del 7 al 9. Entonces hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, que es Satanás, hermanos. Luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llamaba Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Aleluya. Entonces es bien importante, hermanos, entender verdaderamente, hermanos, que esta profecía a veces no es fácil de entender, hermanos, pero sí es importante saber y pedirle al Espíritu Santo dirección para saber que la mujer verdaderamente es el pueblo de Israel, como lo vimos en Apocalipsis 12, versículos del 1, 2, 3 y 5. Dice la palabra de Dios: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas, que estaba encinta y gritaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Otra señal también apareció en el cielo,
un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sus cabezas tenían 7 diademas. Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba a dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Ella dio a luz un hijo varón para regir a todas las naciones con barra de hierro, y su hijo fue arrebatado para Dios y su trono. Y entonces, hermanos, ya vimos este tema, a veces un poco difícil de entender, pero traté de dárselo lo mejor posible con citas bíblicas, hermanos, para que ustedes entendiesen que verdaderamente quién era la mujer y el dragón. Y estamos, hermanos, en García, en Villancona 333A, dando los cultos a las 11 de la mañana. Los jueves y los viernes damos discipulado y oración, hermanos. Somos de los Pentecostales Unidos de México. Y por último nos vamos a poner en oración. Gracias, Padre Celestial, una vez te damos más gracias y te damos toda la honra, toda la gloria, todo el poder y toda la alabanza. Gracias por habernos dado este tema de la mujer y el dragón, y que tu Espíritu Santo, que es el Ruach HaKodesh, nos haya convencido de juicio y de pecado y nos haya mandado y convertido a la verdad y a la justicia. Gracias, Señor Jesucristo. Todo eso te lo pido en tu santo nombre. Amén, amén y amén. Hasta luego, hermanos. Dios los bendiga. Radio Adicción Cristiana presentó Predicando a las Naciones. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Mientras tanto, sigue escuchando Radio Adicción Cristiana.